Bueno, pues bienvenidos al segundo día. Puedo garantizar que la charla va a tener muy buena calidad. Os recuerdo, bueno, si no lo sabíais, tenemos puestos códigos QR y podéis participar en un sorteo de una beca de un año de Platzi, una plataforma para aprender de programación, marketing, ventas, comunicación y todo eso. Y además una beca, creo, de Book Creator. Participar es completamente gratuito. Vale. Y sin más dilación, vamos a dar paso a la primera charla del día de hoy, de profesor 10 de mates, que nos va a explicar cómo aprender mates y para qué sirven. Bueno, antes de nada, ¿se me escucha bien? ¿Me escucha bien? Sí, mira, vale, guay. Dar las gracias a Jaume y a la organización por invitarme, bueno, y a todos los que estáis aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de matemáticas, así que bueno, a ver si le doy bien al botón, que tengo que apuntar hacia allí. Vale, bien. Entonces, la gran pregunta que nos hacen a todos los profesores, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirven las matemáticas? Bueno, entonces, nosotros los profesores de matemáticas siempre soltamos los mismos rollos con esto, es decir, para todo, ¿no? Bueno, entonces nosotros desde que nos levantamos, vale, yo lo primero que hago, nada más que suena el despertador, es hacer matemáticas. Y seguramente muchos de vosotros también, porque yo lo primero que pienso son 10 minutos más. Vale, entonces, matemáticas hay en todos lados, nos organizamos el día, pues que si tenemos tanto tiempo para ducharnos, para desayunar, para ir a trabajar, para no sé qué, la compra, las ofertas, bueno, la vida del ser humano es matemática, ¿vale? Y no solo de ahora, porque yo siempre digo, y esto a lo mejor puede sentar mal, que las generaciones actuales tenemos como un poco de soberbia, como por ejemplo que nosotros ahora somos más listos que nuestros antepasados, nos creemos mejores, ¿vale? Es algo que es muy común. Sin embargo, este problema yo creo que es muy antiguo y ya, por así decirlo, podemos pensar que viene desde hace más de 22.000 años. Eso es el hueso de Isango, o Isango, que es un hueso que está datado en 20.000 antes de Cristo y es la primera máquina o instrumento matemático que se conoce. ¿Vale? Es muy interesante. Yo tengo una réplica aquí exacta, perfectamente exacta como podéis ver. ¿Vale? Es muy interesante porque el hueso de Isanjo tiene marcas, que son los números. ¿Vale? Por ejemplo, la que tengo ahí dibujada, pues tiene uno, 2 y 3 marcas, pues es un número 3. ¿Vale? Es como si fuesen contando unos, ¿vale? Pues luego está el 5, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas interesantes porque, por ejemplo, tiene muchos números primos. Y los números primos pues son parte de las bases de las matemáticas. Los números son combinaciones de números primos. Entonces es muy interesante esa parte. No se sabe muy bien para qué se utilizaba el hueso de Sanjo. ¿Vale? No se conoce su utilidad. Se cree que puede ser para contar los periodos lunares o los periodos de las mujeres. Incluso hay gente que opina que era una primera máquina para calcular. ¿Vale? Una especie de máquina de calcular. Pero para máquina o instrumento o herramienta de calcular, la más importante seguramente sea esta que vamos a mostraros a continuación, que tengo que poner aquí, ¿vale? Nuestros amigos los logaritmos, ¿vale? Bien, los logaritmos. Los logaritmos son muy interesantes porque siempre que digo la palabra logaritmos, en algunas charlas por ahí la gente escapa, porque yo siempre digo que cuando los chavales dan los logaritmos, que suele ser en cuarto de la ESO, yo siempre les digo, a partir de hoy ya habéis dejado de ser niños en matemáticas. Ahora empezamos a ser adolescentes, porque les requiere cierta dificultad. Es como subir un escalón mayor de dificultad. ¿Alguien se acuerda de aquí los logaritmos que no sea profesor de ciencias? No se acuerda nadie. Bueno, no digo que os acordéis de los logaritmos, sino que os acordéis de que disteis los logaritmos en su día. ¿Y os gustaron? Bueno, normal, yo también lo digo. Porque los logaritmos empiezan a ser ya complicados, ¿vale? Pero los logaritmos son la primera herramienta de calcular realmente y es súper interesante verlo desde esta perspectiva, porque fijaros, esas son las famosas propiedades de los logaritmos que hacíais castillos y no sé qué operando, pues no os acordáis, pero eran complicados, ¿vale? Porque las propiedades eran un poco difíciles, ¿vale? Y tiene una cosa que es, a mi parecer, súper bonita y espectacular, no lo sé si para vosotros, es que lo siguiente, fijaros, la primera propiedad nos indica que una multiplicación la transformamos en una suma. Y es muchísimo más fácil sumar que multiplicar. Una división la transformamos en una resta. Y es muchísimo más fácil, por lo menos para mí, restar que dividir.
Las siguientes ya son una pasada, porque una potencia la transformamos en una multiplicación. Es decir, es muchísimo más fácil multiplicar que hacer potencias. Y la última yo no os digo nada. Las raíces las transformamos en divisiones. Y es muchísimo más fácil dividir que hacer raíces. ¿Vale? Imaginaos que yo no sé hacer raíces cuadradas a mano, pero sí sé dividir entre 2. ¿Vale? Entonces es muchísimo más fácil las matemáticas o los cálculos matemáticos a partir de los logaritmos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las operaciones eran mucho más sencillas. Y esto fue una revolución de la leche en su día, en el torno al 1500 y pico. ¿Por qué? Porque los científicos, Pascal, por ejemplo, dijo que gracias a los logaritmos los astrónomos tenían una vida extra. ¿Por qué? Porque cálculos que tardaban días enteros en hacer y días enteros en comprobar, los hacían en media hora, 40 minutos. Y a partir de ese momento, los científicos tuvieron muchísimo más tiempo para las cosas importantes, es decir, para pensar, para probar, para imaginarse cosas, y no solo calcular, calcular, calcular. Por lo que esto revolucionó el mundo de la ciencia. A partir de ese momento se desarrolló muchísimo la ciencia. Imaginaros si es importante o fue importante los logaritmos, que vosotros no lo conoceréis, yo tampoco, yo no estudié con esto. Hasta los años 70, en España no se utilizaban calculadoras en clase, se utilizaban estas tablas de logaritmos, que lo que hacían era, esto es como una calculadora. Entras aquí, haces las operaciones, un poco compleja, pero bueno, pero es como una calculadora. Y vas aquí y vas sacando, tiene hasta trigonometría y todo. Es una pasada, ¿vale? Entonces, lo importante de esto es que, como decíamos, que lo que antes tardaba muchísimo tiempo en hacer, pues ahora pues lo hacemos en minutos. Y ahorramos muchísimo tiempo, el tiempo es oro, para todo. Bien, entonces yo cuando doy la chapa a los chavales con esto, siempre me contestan lo mismo, que seguramente es lo que estáis pensando la mayoría de vosotros. Vale, Sergio, eso en el siglo XVI fue una pasada, hasta los años 70 estuvo muy bien, pero Sergio, yo ahora tengo la calculadora, ¿no? Entonces tú me vendes la moto, pero yo tengo la calculadora. Vale, entonces, vamos a ver, porque ahora, antes hablaba con Jaume, ¿vale? Y me decía, esas calculadoras son una pasada, sé utilizar todo de la calculadora, porque estas calculadoras nuevas, no sé si lo sabéis, no me paga Casio, hacen de todo. Ahora resuelven ecuaciones, sistemas de ecuaciones, ecuaciones de segundo grado, integrales, fiesta en casa, como digo yo, ¿vale? ¿Vale? Y está muy bien, porque, por ejemplo, resuelven ecuaciones. Entonces, vamos a resolver una ecuación con la calculadora para comprobarla. Venga, tú pruebas por aquí y algún voluntario más, porque yo siempre llevo 2 calculadoras, porque no va a ser que falle una y luego la leoparda. ¿Alguien más quiere enfrentarse a la calculadora? Yo a esto lo llamo la máquina versus la máquina humana. Nadie, venga, un voluntario, hombre, que no muerdo, hoy he desayunado bien. ¿Nadie quiere salir? Venga, otro voluntario, bueno, da igual, bueno. Nada, bueno. ¿No hay voluntarios por ahí? Bueno, da igual. Bueno, venga, genial. Bueno, no sé si esta tiene pilas, creo que esta no tiene pilas, a lo mejor me estoy... Entonces, sin pilas estás salvado. Pero bueno, ¿cómo te llamas? Borja, vale. No hay pilas, no. Por eso yo siempre... Pero da igual, puedes estar aquí. Entonces lo que va a hacer la calculadora va a ser Borja contra Jaume. No, ven para aquí, ya de paso que estás. Entonces, ¿sabes cómo funciona la calculadora? ¿Sabes resolver ecuaciones? Bueno, si no te ayudo yo porque esta es compleja. Vale, espera, te ayudo yo de todas maneras. Te ayudo yo de todas maneras. Vale, bien. Mira, entonces lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación. X a la 19 igual a 1. ¿Sabes hacerlo? Sería X, ¿no? A ver, ¿dónde está? Que yo no me acuerdo cómo se hace. X a la 19. Te puedes poner el igual, ¿te acuerdas? Igual a 1. Hacemos Shift solve y ponemos la semilla. ¿Dónde está el solve? Aquí, ¿no? Shift solve. No. No sé cómo funciona. Solve. Vale, ponemos la semilla. Vale, ya la tienes resuelta, ¿no? Vale, ¿cuál es la solución? 1, ¿no? Vale, vale. ¿Todo el mundo la resolvió? Da igual, ¿eh? Vale, X igual a 1. ¿Cuánto tardasteis más o menos en resolverla? 5 segundos, 4, 3, 1. La visteis y ya sabéis la solución. Más o menos. Fijaros que 1 elevado a 19 es 1. Luego X es igual a 1. Vale, no tiene trampa, ¿eh? Que muchas veces cuando pongo esto la gente se pone a buscar cosas complicadas o lo que sea. Entonces,
lo tenemos aquí, ¿no? Es que yo ahora ya sin gafas ya no veo bien, no veo bien. Vale, le damos al igual, ¿vale? Y otra vez, y la calculadora está resolviendo, ¿vale? Cuando dé la solución nos avisas. ¿Ya ha dado la solución? No, bueno, pues oye, mucho mejor que la calculadora, ¿eh, Borja? Ya puedes decir que es una auténtica máquina del cálculo, ¿eh? ¿Ya dio la solución? No, bueno, habrá que esperar. Es una máquina, ¿no? Vale, así que ya sabéis tú. Vale, ya dio la solución. Y lo increíble es que salió esto de aquí. Imposible de resolver. Es decir, y esto es muy curioso, es decir, no solo hemos ganado a la calculadora, somos muchísimo más rápido calculando que ella, somos auténticas máquinas, como digo yo, sino que la calculadora es incapaz de resolverlo y no solo eso, tiene la cara de que como ella no es capaz de resolver esta ecuación, que para nosotros es súper sencilla, dice, como yo no sé resolverla, es porque es imposible. Fijaros qué curiosidad, ¿vale? Porque podría decir otra historia, ¿no? Pues imposible de resolver. Yo esto siempre digo a mis alumnos, cuando no sepas hacer un ejercicio de un examen, pones imposible de resolver y ya está, ¿vale? Oye, si cuela, ¿no? Oye, nunca se sabe. Bueno, pues muchas gracias, Borja y Jaume. Vale. Bueno, esto es muy interesante porque, claro, siempre los alumnos dicen, ¿para qué quiero hacer eso si lo hace la calculadora? Claro, sí, hay muchas cosas que hace la calculadora, ¿vale? Pero es fundamental conocer la base de las cosas porque yo sabía que la calculadora no era capaz de resolver esta ecuación porque yo sé cómo funciona la calculadora. Y las máquinas tienen que trabajar para nosotros. Nosotros no tenemos que trabajar para las máquinas. Es decir, yo utilizo la calculadora todos los días, llevo dos en los bolsillos y es cierto, por si acaso. ¿eh? Pero claro, no podemos depender de ellas, ¿vale? Porque el día que dependamos de ellas estamos fastidiados. Por eso es tan importante los conocimientos básicos. ¿eh? El día que dependamos de ellas, pues yo siempre digo que si habéis visto Terminator, pues vendrá Terminator aquí. Yo es cuando miro entre el público si está Schwarzenegger por allí. Bueno, no está. Así que, bueno, me he salvado por esta vez. Así que, bueno, es muy interesante siempre tener la base de las cosas. Bueno, otro tema que me interesa mucho hablar cuando hablo con mis alumnos son las matrices. Yo creo que es un tema muy interesante. Supongo, todos diste las matrices en el instituto, más o menos, ¿no? Sí, ¿vale? ¿Os acordáis qué es una matriz? Pues una matriz son varios números puestos ahí entre dos paréntesis, ¿no? ¿Sí? Pero yo, cuando veo una matriz, no veo esto. Lo que veo es esto. Mi ojo matemático, que todo lo ve, lo que ve es esto de aquí. Una estantería, ¿vale? Bueno, perfectamente colocadas. La mía de mi casa y además me sirve para hacer spam de mis libros en las charlas, que siempre viene genial, ¿no? Si hago publicidad y no se nota mucho. Bueno, entonces, ¿por qué es una estantería? Porque los números están ordenados, ¿vale? Tenemos las filas, ¿no? Y las columnas. ¿Vale? Yo que sé, en la matriz B, yo que sé, en la fila 1, columna 4 y un 8. Pues aquí, si voy yo a mi estantería de mi casa, pues en la fila 2, columna 4, pues está mi libro Ausencia del cancerillo, totalmente recomendado. Bueno, entonces, como veis es eso. Vale, si veo una matriz, pues yo veo una estantería. Y la pregunta que os hago es, ¿qué tenemos todos en casa que nos ordena las cosas o incluso en el bolsillo? ¿Qué? El móvil. Claro, porque el móvil realmente y los ordenadores son una matriz, ¿vale? Nosotros, si queremos ir al disco duro, pues el ordenador dirá, vete a tal fila, a tal columna y saca la información de allí. Cuando nosotros abrimos el móvil y abrimos una foto, pues el móvil, yo lo veo así, lo veo aquí, son los paréntesis, ¿vale? Voy a abrir la pantalla. Estos son los paréntesis de la matriz. Y que si aquí hay el color rojo, pues en la fila no sé cuánto y columna no sé cuánto está el píxel, está el código del color rojo, etcétera, etcétera. Es decir, los móviles son matrices y los ordenadores son matrices. Bueno, y esto es muy interesante porque son matrices, pero los ordenadores sabéis que trabajan en código binario. ¿Vale? Es decir, eso sería un ordenador pequeñín, ¿no? Que trabaja en código binario, con unos y con ceros. Bien, y ahora la gran pregunta que hago es, ¿a qué os recuerda esto que hablamos al principio de la charla? Al hueso, al hueso. Es decir, han pasado 22.000 años, pero prácticamente estamos en lo mismo. Es decir, acabamos de demostrar que este hueso y este móvil son prácticamente lo mismo. Es decir,
todo vuelve al mismo lugar. Vale, y muchas gracias. ¡Ey, ey, ey! Fui bien de tiempo, ¿no? Sí, ¿no? No me pasé nada, ¿no? Fui bien de tiempo, ¿no? Porque al final me apuro un poco. Ah, no ha venido. Ah, vale. Pues si me hubiese enrollado más, hombre. Bueno, entonces, continúa un poco rato más. ¿Quieres? Sí, bueno, ahora si queréis hacer cualquier pregunta, comentario hacia pues, todo esto de matemáticas, es el momento, porque... Bueno, lo hice un poco apurado porque pensé que no tenía tiempo, pero No, bueno. no, ahora tienes tiempo de Ahora tengo sobra. tiempo de sobra. Estamos teniendo Entonces, pequeños estáis fallos jodidos, técnicos. entonces, si puedo enrollarme aquí. O sea, puedes enrollarte lo que quieras, tranquilo. Es una curiosidad, has hablado de las propiedades de los algoritmos De los logaritmos, sí. y aquí sí. somos muchos creadores de contenido y estamos al merced de el algoritmo Sí, de sí, YouTube, sí. de Instagram, todo esto. ¿Realmente se llama el algoritmo porque está formado por un algoritmo súper complejo matemático que define qué es lo que muestra a los usuarios? O... Sí, bueno. Vamos, yo hablé de los logaritmos, Ujú. que no es lo mismo que algoritmos. Vale. Ah, vale. Bueno, pero da igual. No te preocupes. Es una Yo ya no hago más preguntas. es algo. Vale. Sí, también lo pensasteis. Pero Vale, es algo bien, de matemáticas bien. también, Sí, ¿no? sí, es algo de matemáticas también. Pero es un error muy común, pero bueno, que es súper común, no pasa nada. ¿Vale? Es decir, el logaritmo es una herramienta matemática para lo que hablábamos y el algoritmo a veces como una receta de cocina, es como trabajan los ordenadores. Vale, primero hacemos esto y esto. Sí, todo está ahora por algoritmos. ¿Vale? Hay un libro que es súper interesante, pero no me acuerdo cómo se llama. Si me acuerdo luego os lo digo, que habla del mal de los algoritmos, por así decirlo, sí, porque la verdad es que yo cuando leí ese libro, yo os cuento mi experiencia personal, no estaba pasando un buen momento en mi vida, por así decirlo, y no lo terminé de leer, me enfadé y no lo terminé de leer porque me molestó las cosas que leí ahí y luego más adelante, sí, es todo algoritmo, sí, los que vivimos de redes sociales estamos dominados y es un problema también porque en el fondo tú al final parece que trabajas para el algoritmo en vez de que a veces trabajas para el contenido. Es difícil medir y equilibrar eso. Claro, porque yo trabajo, vale, yo hago las cosas como yo quiero hacerlas, pero no lo ve ni nadie. Entonces, al final, te vas intentando dominar el algoritmo. Y es muy complejo. Vivimos en tiempos muy complejos, en tiempos en que cambia todo muy rápidamente y es muy difícil. Ojalá supiese yo cómo funciona el algoritmo de YouTube, por ejemplo, ¿no? Yo intento hacer las cosas y eso, sí. Sí, Muchas gracias. sí. Hola Sergio, nada, quería decirte que me ha gustado mucho la charla y no sé si lo que voy a decir igual hablo en nombre de gran parte del sector que estamos por aquí de letras, que creo que a muchos nos ha pasado que nos hemos desencantado de las matemáticas cuando estábamos en el colegio, les tenemos una mezcla de miedo, pavor. Entonces lo que te quería preguntar es ¿por dónde nos recomendarías empezar para enamorarnos de las matemáticas, para estudiarlas no como algo obligado, sino para ser capaces de entenderlas? Vale, es complicado, porque Oh. eso depende de cada uno, porque las matemáticas son mundos inmensos. Entonces, yo lo que aconsejo es siempre empezar por un poco de historia de la ciencia. A mí la historia de la ciencia me parece apasionante, ¿vale? Las matemáticas tienen muchas ramas. Vamos a ver, la charla seguía, porque yo tengo plan A, pero tengo plan B también, ¿vale? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, que es lo que me estás hablando tú, más o menos, yo soy de ciencias y yo soy de letras. Es muy complejo, porque luego más adelante seguramente hable de ello, cuando esté en la mesa redonda, porque aunque uno quiere volver, digo, parece que las matemáticas son interesantes, quiero volver a ellas, bueno, parece, ¿no? O las ciencias y tal, pero claro, nos perdemos porque es muy difícil enganchar y saber dónde tenemos que enganchar y saber desde dónde tenemos que empezar. Y las matemáticas tienen, por ejemplo, la estadística, yo es una cosa de las que recomiendo, si que os gustan las matemáticas, a mí me parecían aburridas antes, ahora ya no tanto, la estadística, pero es algo que no se necesita ningún tipo de base matemática, sobre todo al principio. Vale, entonces, pero bueno. Pero yo os aconsejo por historia.
qué es lo que más yo creo que os va a llevar. Y luego si os gusta la historia de los logaritmos, pues digo, pues bueno, pues voy a intentar un poco aprender logaritmos, o, ¿vale? Es así. O si no, me preguntáis. Yo, por ejemplo, mi canal de YouTube, Profesor de Mates, creció mucho en su día y eso, porque yo hice unos cursos cero, porque realmente fue lo que empecé a hacer. Yo dije, bueno, voy a ver la gente, yo soy de Ponferrada, allí funciona muy bien la UNED, no tenemos universidad, bueno, por diferentes motivos digo, bueno, pues la gente que quiere volver a estudiar, que tiene más de 25 años, bueno, que ha dejado el instituto, que quiere reengancharse, es muy difícil las asignaturas de ciencia. Pues hice unos cursos cero, que parten de conocimientos, bueno, más o menos de fracciones. Empiezan pues para que la gente pueda, y funciona muy bien realmente. Bueno, y esto de yo soy de ciencias y yo soy de letras, yo soy el primero que digo que yo siempre, menos los últimos años, que yo siempre he dicho que soy de ciencias, porque eso de yo soy de ciencias y yo soy de letras es como clasificarnos, así un poco. ¿Vale? A los humanos, igual que los algoritmos, que los creamos nosotros, por cierto, pues nos gusta clasificarnos. Pero eso es falso, son contenidos estanca, hay muchas cosas que son comunes y nosotros, por ejemplo, yo siempre digo que esto es injusto, soy la parte visible del profesor 10 de mates, pero somos dos personas, soy yo y es Carmen, ¿vale? Y ella es de letras, por así decirlo, ella cuando ha estado en la 2, la aventura del saber, pues es la que escribió el proyecto, hizo los guiones, cuando voy a diferentes sitios la que hace los guiones, las cosas, entonces... ¿Vale? Tenemos ahí un conjunto, la que escribe los libros, la que hace todo el trabajo prácticamente, pero bueno, es cierto, es así, es injusto, pero es así, ¿vale? Por eso yo siempre tengo que hablar de ella mucho cuando hago las cosas, ¿vale? Y esa foto que tenemos ahí es por esto mismo, ¿vale? Yo digo, yo antes decía, yo soy de ciencias, a mí no andes con rollos de letras, no. No es así. Mira, ese soy yo, uno de los dos, el que tiene la gorra, por si alguien no se ha dado cuenta. Y el otro es Ernesto García Camarero. Vale, yo sé que nadie conoce a Ernesto García Camarero, pero yo desde el día que lo conocí y me hice amigo de él hace unos 5 años, dije, Ernesto, yo en todas las charlas que haga voy a hablar de ti. Porque es seguramente uno de los científicos más importantes del siglo XX y nadie lo conoce. Ernesto García Camarero es el padre de la informática en España y en Latinoamérica. Tuvo que ser exiliado, es discípulo directo de Julio Rey Pastor, que bueno, para los matemáticos es el dios de las matemáticas en España, ¿vale? Vivió con él en Argentina sus últimos años, y bueno, y Ernesto García Camarero, cuando volvió del exilio y lo contrataron para crear el primer centro de cálculo en España, de informática, en la Complutense, pues lo primero que hizo fue contratar a 2 filósofos. Y él siempre me lo cuenta. Ahora está muy malo, pero bueno. ¿Y por qué contrató a 2 filósofos? Y lo criticaron muchísimo. Es decir, porque... Ya sabemos que yo soy de ciencia y soy de letras. Somos de centro de cálculo, somos matemáticos, aquí que entran los filósofos. Entonces él dijo, no, es súper importante ver la visión de la gente de letras o otro punto de vista, que nos diga, nosotros estamos ante una herramienta, ya en los años 70, él decía que iba a ser el futuro de la humanidad. Él ya hablaba de cosas que hoy en día son súper modernas. Y tenemos que saber hacia dónde es importante trabajar y hacia dónde no. ¿Vale? Y él lo que hizo fue contratar a 2 filósofos. Por eso siempre me gusta y investigar sobre la vida de Ernesto, que él fue... Ese sí que, de Ernesto sí que podía estar hablando horas aquí seguidas, pero bueno, hoy no. Si queréis preguntarme algo sobre él, es muy interesante. Por ejemplo, fue el primer presidente de Historia de la Ciencia de España. Si las facultades de ciencias ahora se da Historia de las Matemáticas, fue porque las implementó. Bueno, ¿vale? Como chascarrillo... No lo voy a contar. Bueno, da igual. Vale, bien. Y luego, esto que hay aquí, que me gusta siempre enseñarlo, que es un error que tenemos muy común. Esto de que yo lo he visto muchas veces, que me lo dicen los chavales, es que a mí se me dan mal las mates igual que a mi madre o a mi padre. Digo, pero si tienes 12 años, 13 años, niño, pero si no sabes lo que son las matemáticas. Vale, entonces, olvidemos de esto. Vale, porque lo único que crea es, pues esa barrera. Vale, yo lo entiendo. Hay gente que ha sufrido mucho con las mates. Vale, sí, y eso es un problema. Es decir, las mates, yo siempre he tenido la grandísima suerte que se me han dado muy bien las ciencias. Las letras no, es verdad, ¿eh? Yo no puedo ser, yo siempre digo, yo nunca he sido un buen estudiante. En el sentido que yo sacaba muy buenas notas en las de ciencias y estudiaba lo normal, y me gustaban mucho, pero las de letras, por así decirlo,
pues con un 5 y estudiaba para sacar el 5 y me llegaba, vamos. Pero bueno, pero es cierto y yo creo que es... Ey, 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 ¿dónde vamos? Hay que dar al revés al botón, ¿no? Vale, esto de que las mates son muy difíciles. Bueno, la gente me dice, Sergio, es que las mates son muy difíciles. Bueno, más o menos es lo que me habéis dicho vosotros, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo me voy a decir que las matemáticas tienen un problema. Y tienen un problema sobre todo con los buenos estudiantes. Los que no éramos buenos estudiantes teníamos cierta ventaja. ¿Por qué? Porque los que tenéis muy buena memoria o los que tenéis muy buena memoria, os es mucho más fácil memorizar que entender. Y a mí no. A mí me cuesta mucho memorizar, entonces me es mucho más fácil entender que memorizar. Y las matemáticas y las ciencias son asignaturas muchas veces muy acumulativas que aunque tú memorices una cosa y apruebes el examen hoy, a lo mejor para el año que viene necesitas entender eso. Y para el año que viene necesitas haber entendido lo anterior y lo anterior. Y entonces llega un día que ese techo de cristal, por así decirlo, por mucho que tú estudies, te faltan esos conceptos que tenías que haber adquirido y no los tienes. Entonces tú estudias y dices, joder, yo estudio para esta asignatura 4 horas y saco un 9, para matemáticas. El doble de tiempo y saco la mitad. Esto es una regla de 3, ¿no? Esto no me compensa y es normal que no compense, ¿vale? Entonces, generalmente es por eso. Pues siempre digo a los chavales que a veces cuesta más entender que memorizar, pues porque mala suerte, tienes muy buena memoria, ¿no? Mala suerte, ¿no? Pero hay que intentar entender las cosas. Bueno, no sé si me he soltado aquí un speech de la leche y ¿tengo más tiempo para alguna pregunta o algo? Sí, tienes hasta las 12 prácticamente. por Bueno, si no quieres. voy a alargar tanto que no quiero aquí Tienes sufrir 2-3 minutos más. 2 minutos. Bueno, una preguntilla más de alguien. Hola, muy buenas. Yo soy profe de formación profesional de comercio y de marketing y me encuentro con que, pues bueno, lo que habéis comentado de que los alumnos en determinados momentos no llegan con los conocimientos mínimos. Yo intento ser muy pragmático, soy economista y ahora estoy dando pues marketing y publicidad y comercio internacional. Entonces, claro, tengo que hablar de gestión económica y financiera, tengo que hablar de hipotecas, tengo que hablar de estadística para que entienda cuál es la media, la moda y demás. ¿Qué elementos, además de, por ejemplo, pues, utilizar Excel como programa o las infografías o gráficos, qué elementos podría utilizar en la clase para que realmente la realidad que intento en cada momento traer, porque son noticias, puedan ser útiles para entender o acercarse a las matemáticas? Gracias. Pregunta cada vez más difíciles, ¿no? Bueno, pues no sé, la estadística no es muy fuerte. Vale, entonces ahí tenemos un problema. Yo creo que está bien siempre, yo en eso soy muy arcaico, hacer las cosas a mano, a veces, ¿vale? Es decir, yo por ejemplo le cogí manía a la estadística porque yo las hacía a mano y tenía unas tablas ahí brutales. Digo, ¿para qué tengo que hacer yo aquí media hora de tabla para calcular la media, la moda? Eso no tiene ningún sentido. Tablillas pequeñas. Y sobre todo, que vean el significado de las cosas. La diferencia entre media, moda, para qué sirve la desviación típica. Entonces yo lo intentaría bajar a nuestro vocabulario del día a día, ¿vale? Sí, lo de que si yo tengo, que si yo siempre digo, ¿para qué sirven los parámetros de dispersión? Pues yo siempre digo a mis alumnos, mira, yo tengo 1.000.000 de euros en el banco y tú tienes 0. Pues de media tenemos medio millón cada uno, ¿no? Claro, pues la media no siempre es representativa. Para eso están los parámetros de dispersión, para la varianza y todas estas cosas, para ver cómo de representativa es la media. No sé qué, seguro que sabes tú mucho más que yo, ya te lo digo. Bueno, ¿alguna preguntilla más o algo? No, ya se acabó el tiempo, ya me han cortado, ¿veis?